Hola. Estoy nerviosa. Hoy es mi primer video. Al fin me animé a hablar y al fin me animé a armar un canal de YouTube. Antes de empezar el story time, quiero describirme. Quiero explicarles quién soy. Yo nací en Argentina y viví por ahí 15 años. Me vine a Corea con mi familia. En este canal quiero subir videos sobre story times y videos comparando sobre la cultura argentina y coreana. Quiero que tengan en cuenta de que hace mucho que no hablo en castellano porque casi nadie habla en español en Corea. Y por eso puede que me haya olvidado de algunas palabras y voy a tratar de acordarme. Ténganme paciencia, por favor. Estuve pensando que sería bueno subir para mi primer video y justo me acordé las cosas que me pasaron la primera vez que vine a Corea. Bueno, como les conté, yo viví 15 años en Argentina y me vine a Corea cuando estaba en tercer año de la secundaria. Y sabés que los profesores le andaron diciendo a todos los alumnos que iba a venir una argentina. Ellos tenían en cuenta esta cara, pero vino esta cara y entonces se re decepcionaron. Justo cuando llegué al colegio y entré a la sala de profesores primero, justo ahí vinieron todos los alumnos a verme como si fuera un mono del zoológico. Justo ahí entra un chico que es re lindo, tiene cara de idol y me dice: Jenny, te voy a llevar a tu clase. Después me enteré que él era un trainee de idol. Y además me di cuenta que él andó diciendo a todos los chicos que yo tenía cara de chawoñón, pero chawoñón aplastada. Cuando entré a la clase, lo primero que todos me preguntaron fue si vi a Messi. Y tipo, ¿cómo te crees que voy a ver a Messi? Messi es BTS de Argentina. Igual creo que durante 3 meses me andaban preguntando si había visto a Messi. Y tipo yo me re harté y les dije que era mi tío. Overall. Después vinieron las chicas y tipo me miraban re como los tramas. Alto miedo, me dan más miedos que las turras de Argentina. Me sorprendió que las chicas usen el Sibal. re fácil, tipo dicen: tengo sueño. Sibal. Tengo hambre. Sibal. Yo re. Lo primero que aprendí en Corea creo que fueron los insultos. Creo que así fue mi primer día en Corea. Después les voy a contar sobre el primer chico que me gustó. Me empezó a gustar un chico que viéndolo ahora es re feo. Me gustó porque él me hablaba todo el tiempo y me re cuidaba un montón. Y yo tipo estaba re enamorada de él. Pero ahí viene una villana fea. A ella le vamos a poner de nombre La Turra y al chico le vamos a poner El Turro. Ella era mi primera amiga en ese colegio y ella un día me pregunta: ¿tenés algún chico que te guste? Y yo le dije: sí, a mí me gusta el turro. Se lo dije muy inocente. Y ella me dice: ay, ¿en serio? El turro es mi amigo, yo te ayudo. Yo estaba: gracias. Y ella me dice: bueno, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo estaba re agradecida. Le decía: preguntale qué le gusta, preguntale si le gustan las chicas altas como yo, preguntale qué comida le gusta. Y ella: ok, yo le pregunto. Y pasaron 2 semanas y no me volvió ni un pedo. No me dijo nada. Y un día teníamos planeado salir la turra, yo, el turro y su amigo. Y me llama la turra y me dice: Jenny, te tengo que decir algo. ¿qué? Estoy saliendo con el turro. Hija de puta. Pero bueno, me dice perdón y yo le dije: no pasa nada. Yo era muy inocente, era muy buena.
Era muy chaque. Después el tiempo pasó, ya dejé de ser amiga de esa chica y un día el turro me llama y me dice, che, me contó la turra que vos gustabas de mí. Y la verdad, que yo también gustaba de vos, pero no sabía que vos gustabas de mí, por eso salí con la turra. Y yo me quedé re what the fuck. Y después me dice, y bueno, entonces ¿querés ser mi novia? Yo obviamente le dije que no. Y al final ellos no cortaron, creo que como un mes. Así fue mi primer amor en Corea. Este es mi primer story time. Si hay cosas que quieran ver, pónganmelo en los comentarios. Suscríbanse, denle likes, comenten, comparten, como sea. By the way, nos vemos en el próximo video.